Buenas tardes. Tenemos con nosotros a la doctora Alicia María Canto y de Gregorio, que es catedrática acreditada de Arqueología, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, y ella es especialista en epigrafía y gran conocedora de las lenguas clásicas. Eso le permite recurrir directamente a las fuentes sin tener que basarse en interpretaciones de otros, y entonces a veces pues eso es muy importante porque no siempre las traducciones previas han sido las idóneas. Es académica correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Extremadura y correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. Uno de los méritos que yo admiro más de Alicia es que siempre se ha atrevido a tratar temas conflictivos y no le ha preocupado en absoluto críticas y burlas por parte de colegas, cosa que en el mundo académico pues ya tiene verdaderamente valor. ¿Por qué es así? Pues porque a ella las cosas, cuando cree en ellas, cualquier tipo de ataque le trae al pairo. ¿Qué quiere decir eso? Y esto te lo digo a ti, Ramos, directamente. Lo de traer al pairo, tú que has sido navegante, tiene mucho que ver con un término marinero, náutico, que es pairar, que es poner las velas de manera que la corriente vaya por donde quiera, tú no pierdes tu ritmo y tu posición. Y ella es así. ¿De dónde viene este tema? Ya le ha dado vueltas muchísimos años. Ya hace muchos años que descubrió que la primera vez que se hablaba de la península Hispania y de yeguas, caballos de especial velocidad, pues es en la Ilíada. Y a partir de ahí empieza a tirar del hilo, como siempre, tira del hilo, va sacando, y ha encontrado, que yo sepa, por lo menos 23 textos en donde se habla de esto, que no sabemos si es mito o a lo mejor es realidad. Que en algún momento ha habido yeguas que no han necesitado macho para procrearse. Bueno, esto suena un poco salvaje, pero en la naturaleza pasan cosas muy raras. Sería lo que se llama con minúsculas la Inmaculada Concepción, las dos con minúsculas. Una Inmaculada Concepción, un parto virgen, una reproducción asexuada, que en principio se pensaba que solo se daban animales mínimos, como las algas, pero luego se ha visto que se da en lagartos, en algunos, en serpientes, en algunas, en aves y hasta en tiburones. No está tan claro si se da en mamíferos, pero parece ser que algunos autores científicos dicen que se han dado casos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que este tipo de reproducción no se da en toda una especie, sino en algunos elementos femeninos de esa especie. Y el por qué tampoco se sabe, a lo mejor ella lo sabe, pero yo por lo que he visto no está muy claro. Unos dicen que a lo mejor una bacteria, no lo sé. Lo que está claro es que se da en algunas hembras, aunque tengan suficientes machos alrededor, y se produce además dentro de esas especies en algunas zonas. Por ejemplo, Vandal en 1928 creo que era, demostró que con unos pequeños animales, pero mucho más grandes que las algas, se daban en las montañas centroeuropeas, y esos mismos animales tenían reproducción bisexual normal en el norte de Europa. O sea que no se sabe por qué, a veces pasa. Ella mantiene, ya lo veremos, pero vamos, yo como la conozco y hemos discutido mucho el tema y hemos disfrutado con esas discusiones, pues mantiene que no es un mito, que ha podido suceder. Porque cuando un mito en culturas distintas, en religiones distintas, se ha defendido con ese ahínco, pues a lo mejor hay algo que pueda ser real. No lo sé.
Pero el tema no es solamente un hecho del pasado. A mí me parece que es muy importante hablar de este tema pensando también en nuestro hoy y en el futuro. Porque daos cuenta que los óvulos femeninos humanos, si pueden ser fecundados sin macho, dar lugar a células madre, tiene mucho que ver con problemas de bioética, con problemas jurídicos. Eso que se produce es un ser humano, se puede jugar con ello, se puede hacer terapia con ello o no. O sea, la partenogénesis, que es de lo que estamos hablando, es una cosa del pasado, es una cosa del hoy y es una cosa de nuestro futuro muy próximo que a veces pone piel de gallina. Bueno, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y a ver si nos convences. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la profesora Ana Olivera por su presentación siempre tan afectuosa y tan competente también, porque capta enseguida digamos, lo esencial de los temas. Gracias a la Sociedad de Antropología y Tradiciones Populares y a la Casa de Cantabria por haberme invitado otra vez en este entorno tan agradable con ustedes esta tarde. Y me disculpo un poquito por el retraso porque hemos tenido algunos pequeños problemas viniendo, pero voy a tratar porque el ordenador ha salido un aviso que dice que en hora y media se va a reiniciar, o sea que todos estamos de suerte, porque habrá que acabar antes de que eso ocurra. Bien, quería también un poco hacia el inicio decir que cuando ha dicho esto de la reproducción sin macho me he dado cuenta, digo, caramba, qué tema de actualidad, ¿no? Ahora mismo hasta en la política y todo. Que parece que las mujeres de repente nos estamos disparando por fin después de unos cuantos decenas de miles de años de una presencia invisible prácticamente, no en el ámbito doméstico pero sí en la sociedad. Y en realidad efectivamente es una de las cuestiones que se plantean en la partenogénesis, ¿no? La no necesidad del macho para reproducir. De todas formas, yo no lo recomiendo. Eso desde luego. Entonces, la otra cuestión. Había un poco escrito unas cosas muy breves, pero no sé si a lo mejor podía resultar aburrido. La idea, como había concebido yo esta conferencia, era leer este breve resumen, leerlo sin que se note mucho que estoy leyendo, claro. Y entonces un poco tendrían ustedes una visión general de la cuestión y después pasaríamos a las diapositivas. Pero bueno, voy a hacerlo todavía más breve y entonces España es una tierra conocida sobre todo durante el primer milenio antes de Cristo. Las citas que hay bíblicas, sobre todo del famoso Tarsis, pues son discutidas. Tenemos ecos de reyes míticos como Gerión, como Abis, pero quizá la, digamos, leyenda más conocida de toda la antigüedad, aunque nosotros hoy en día no seamos conscientes de ello, es de un fenómeno que ocurría en la desembocadura del Tajo, es decir, en la actual Lisboa, o Lisipo, y cerca, entre Olisipo y el Cabo de Roca más o menos, y es que las yeguas se volvían las grupas hacia el océano y eran fecundadas por el viento del oeste, que era el Céfiros griego, el Favonius o favorable romano en latín, que es un viento cálido que viene del Atlántico y muy vivificador. Es decir, la zona de Sintra, más o menos toda esa área del Parque de Monsanto hasta la costa, tienen fama precisamente de que en la primera quincena de febrero empieza todo a florecer con mucha antelación con respecto, por supuesto, a Europa, pero también a la península ibérica. Y por lo tanto es como una especie de microclima donde todo se da como si aquello fuera el Ecuador o más o menos. El viento perdón, porque esto se me ha adelantado.
El viento era un dios y por lo tanto el producto tenía también algunas connotaciones divinas, por ejemplo, una enorme velocidad. Esto viene a coincidir con una fama cierta de la península ibérica como productora de caballos en el mundo antiguo, famosa por lo menos durante los 4 siglos del imperio. Los caballos hispanos eran muy requeridos en el mercado, digamos, sobre todo del mundo mediterráneo. Y por lo tanto hay cierta consonancia entre esta famosa leyenda y la velocidad de estos potros, que sin embargo estaban un poco como castigados por una vida corta. Siempre se ha considerado que el primer texto relativo a esto es el de Varrón, que es uno de los más grandes sabios romanos, murió el año 27, pero también, por ejemplo, el hispano Columela, que escribe sobre todo de la zona de Gades hacia el 45, y estos dos autores nos señalan exactamente el lugar donde ocurría, en un monte llamado Santo, Mont Santus, que efectivamente hoy en día corresponde con el actual Monsanto en las afueras de Lisboa. Bien, el mito, según he podido recoger en el catálogo que he hecho nuevo, porque siempre se ha trabajado con 6 autores y 9 textos. Hoy en día son 13 autores y 23 textos, perdón, 17 autores y 23 textos. Y además pude retrasar un poco más el primero de ellos, que no sería Varrón, más o menos en época de César Augusto, antes de Cristo, pues eso, 50, 25 antes de Cristo, sino nada menos que Homero en la Ilíada. Lo cual es un detalle interesante porque nos lleva al ámbito de las colonizaciones, sobre todo fenicias. Pero luego hay otros muchos autores, y entre ellos hay que señalar que hay algún veterinario, algún biólogo reconocido de la antigüedad, el veterinario Vegecio Renato, el biólogo Claudio Eliano, Plinio, que es el mejor enciclopedista del mundo romano, habla 3 veces del mismo fenómeno. En fin, hay suficientes autores como para darle crédito, por lo menos, a la existencia de un hecho que se pensaba que era así, ¿no? Y sin embargo, a pesar de tantos testimonios antiguos y algunos muy válidos, en general la crítica histórica esto lo ha considerado un bulo, una invención, un relato sin ninguna base. Entonces, a mí estas cosas planteadas en forma de axiomas, pues siempre me han fastidiado un poco. Los axiomas, ¿no? La gente que dice esto es así y punto, o es así porque sí. ¿Por qué en este caso? Porque creo que los autores antiguos, como los hombres y mujeres de la antigüedad, son antiguos o eran antiguos, pero no eran tontos. Es decir, la capacidad intelectual y de raciocinio era idéntica a la nuestra, y lo único que nos diferencia en realidad es el volumen de información que tenemos. Nosotros sabemos muchas más cosas y más causas y más detalles y más técnica de lo que ellos tenían. Pero vamos, negarles que pudieran saber cómo se hacía un niño y por lo tanto cómo se hacía un potro, pues es mucho negar. Entonces, cuando un veterinario te dice todos los que cuidan caballos saben que esto ocurre, hay que dar cierto crédito a lo que se nos está diciendo. De modo que uno de mis primeros objetivos fue reivindicar un poco el valor de estas fuentes, que es muy curioso que ninguna de estas fuentes, ninguno de estos autores, cuando relatan el hecho, dicen que sea una leyenda ni un mito. Lo dan como una cosa cierta, como algo que ocurre y que lo sabe muchísima gente. Entonces, es muy curioso que esto se haya puesto en duda, a veces incluso a nivel de la burla o de la mofa de los antiguos, ¿no? De la credulidad increíble que tenían, etc. Entonces yo traté de acercarme al fenómeno, viendo a ver si podría ser que ocurriera realmente algo así, pero que los antiguos no supieran explicarlo, que es, me parece, la vía un poco en la que quedan ellos mejor parados y tienen cierta lógica. A nosotros también vemos a veces fenómenos que todavía no sabemos explicarnos y sin embargo ocurren, ¿no? Entonces eso por un lado, que ellos eran inteligentes, son creíbles, estas fuentes.
Y luego además porque quedan muchos testimonios, como iremos viendo luego más adelante, ¿no? Durante la conferencia. Al final eso que se dice, como ya ha adelantado la profesora Olivera, es una partenogénesis, que es una palabra como tantas otras compuesta por el griego, es decir, la génesis o la procreación, párcenos, por una virgen. Esta partenogénesis es un tema de muchísima actualidad. Todos tenemos en mente a la oveja Dolly, pero hay muchas más cosas, ¿no? Y entonces, viendo a ver la posibilidad de que eso pudiera ocurrir con destino a un congreso que se celebraba en Cascais, que era un tema precisamente entre el mito y la realidad, se llamó, pues yo hice un estudio muy detenido que está aquí, que existe, y que les voy a ahorrar, desde luego lo he resumido todo lo más posible, ¿no? La conclusión a la que llegué tuvo que ver con que el mes anterior un profesor que se llama Jonathan Eisen de la Johns Hopkins University y el Instituto Rockville de Genómica de Estados Unidos acababa de descifrar el genoma de una proteobacteria que se llama Wolbachia. Luego lo verán escrito y con más detalle. Bueno, y esa proteobacteria, que es un endosimbionte, produce varias cosas que le convienen a ella para sobrevivir cuando se introduce en un huésped. Como por ejemplo, la feminización de machos genéticos, la generación asexual de las hembras, la degeneración y la muerte prematura del huésped, lo que inmediatamente nos recuerda la cuestión de la poca vida o la corta vida que tenían los caballos, estos potros, ¿no? Este tipo de proteobacteria estaba presente en peces, insectos, drosófilas, mosquitos, avispas, abejas, lagartos, gusanos, nematópodos, artrópodos. Pero desde el año 2004, cuando se clonó un ratón, un caso muy famoso en Japón, de T. Kono y otros, lo publicaron en la revista Nature, efectivamente parece que se abrió la puerta a la cuestión de los mamíferos. Yo, como no soy, desde luego, yo entiendo hasta donde entiendo, entonces en esto me fío de los que saben más de esta cuestión, pero yo consulté al autor del desciframiento del genoma de la Wolbachia y para mi sorpresa me contestó a vuelta de correo, a vuelta de email prácticamente, y me dijo que no veía un motivo válido por el que no pudiera esperarse que algún día apareciera en mamíferos. Claro, yo me quedé muy sorprendida, muy contenta también, porque esto parece que pudiera tener algunas perspectivas, ¿no? Entonces, la aplicación de esta interdisciplinariedad, no solo de las ciencias de la antigüedad, sino con los más modernos hallazgos de la genómica, creo que puede abrir una vía de investigación nueva que permitiera explicar algunos fenómenos de estos que no conocemos o que no conocemos bien en el mundo antiguo y que ellos atribuían a dioses, como en general hacemos, ¿no? O hacen, o tienden los pueblos a hacer, sobre todo en el mundo antiguo, ante fenómenos que son inexplicables, ¿no? Entonces, esta manera de explicarse por una razón divina un fenómeno tan insólito es lo que les lleva a echar mano de la posibilidad nosotros diríamos del milagro, ellos dirían del Dios, es decir, de una divinidad, en este caso el viento, ¿no? Y entonces esto permitiría restaurar la credibilidad de los antiguos. Y la parte última que para mí es la más curiosa de toda la investigación, esta la reservamos para más adelante y vamos ahora ahora yo, como ya sabéis un poco, o saben, yo es que tengo tendencia a tutear al auditorio, si no os importa, pues lo voy a hacer.
Como ya sabéis un poco la línea general, ahora puedo yo ir un poco más deprisa con las diapositivas, ¿no? Con las imágenes. Bueno, esta es la portada del... No sé si... Sí. Esta es la portada de las actas del Congreso, la Sexta Mesa Redonda Internacional sobre la Lusitania Romana. Aquí está el comienzo del artículo, un mito homérico en Iberia le llamé, Céfirus y las yeguas de Olisipo, nuevos textos y ensayos de explicación desde la genómica, como veis, bastante largo, 53 páginas, aunque no tiene ni una sola ilustración, porque en este caso no se podía. Y para que se vea la importancia que tiene esto para la península ibérica en general y para el caso del actual Portugal en concreto, podemos ver que el logotipo del Congreso mismo era efectivamente ya, se entiende, una yegua y un potro, ¿no? Bueno, esto es un poco para explicar los dos protagonistas de la historia, y en primer lugar tendríamos los vientos divinos. Los vientos siempre han tenido en el mundo antiguo una enorme importancia porque algunas veces, y lo vemos muy bien en todos los inviernos, es una violencia extrema, en otros casos es una brisa vivificadora que te hace feliz, en otros casos, o mejor dicho, en la antigüedad eran imprescindibles para la navegación de cierta ambición, porque sin velas no se podían mover los barcos, ni las flotas militares, ni los navíos de comercio. Es decir, y eso es lo que explica que tengan un cierto carácter divino siempre, ¿no? Siempre se les hace hijos de algún dios, a veces con una mortal, a veces con otra diosa. Y por lo tanto, de todo lo que voy a poner hay muchísimos ejemplos. He cogido siempre 1 o 2 o 3 de cada cosa para no resultar pesado. Aquí tendríamos en Atenas la famosa Torre de los Vientos, que tenía además una clepsidra, un reloj de agua, y aquí, como veis, están los 8 vientos principales que ellos consideraban en el mundo. Aquí un ejemplo de un cartón griego, aquí veis que pone euros, que es el viento del este, en el mosaico del nacimiento de Venus de Itálica del siglo III, y como veis aparece la figura alada, el busto alado, con las líneas que salen de su boca, siempre de la forma de indicar su carácter, aunque en este caso tiene el letrero. Aquí hay un ejemplo de los vientos y los lugares que, bueno, he traído, por ejemplo, la primera rosa de los vientos que se conoce, que es en el llamado Atlas catalán, aunque es curioso, no sé quién le pondría este nombre porque en realidad es de Mallorca, Abraham Cresques, que es este cartógrafo, hacia 1375, un tipo de mapas muy típico de la época, y bueno, aquí ya se reflejan los vientos. Aquí tenemos un detalle de Favonius o Céfiros, el viento del oeste, de la torre que dije antes, con este detalle. Este lo he puesto porque Céfiros, el nombre mismo del viento este, del autor de tal cantidad de potros que debió de tener, procede de Zoéforos, que es el que lleva la vida. Y ese nombre al final acaba abreviado en Céfiros. Es decir, que es un nombre que indica el carácter del viento como fecundador, ya lo lleva en sí mismo. Y Favonius es un poco el que favorece, el que beneficia, un poco la misma idea. Pero sobre todo podemos ver que en el manto que lleva el viento en la torre, como veis, está lleno de frutos y de flores, con lo cual se indica muy bien un poco su carácter. Aquí tenemos un mapa con los vientos en el Mediterráneo y la navegación, los principales vientos mediterráneos que hay, que a muchos nos suenan todavía, la Tramontana, el Mistral, el Siroco. Y aquí tenemos los vientos de poniente, que son los que nos interesan, los de poniente, y los vientos de levante. Aquí tenemos también otra explicación un poco, el fenómeno por el cual es un viento húmedo, además de cálido, que bueno, aquí están un poco al norte, pero suelen
suele muchas veces presentarse o entrar todavía más directamente por la zona de Lisboa. Es muy interesante analizar la expansión fenicia porque probablemente las primeras noticias que le llegan a Homero sobre el extremo occidente vienen a través de los fenicios. Los fenicios sabemos que en el siglo XII, unos 80 años después de acabada la guerra de Troya, hacen 3 viajes sucesivos a la zona más allá de las columnas de Hércules famosas, que es el estrecho de Gibraltar. Los 2 primeros viajes los auspicios no son favorables y se vuelven a Fenicia, y en el tercer viaje fundan el famoso templo de Hércules Melcar en Gadir, que es la fundación más antigua, seguida luego por la de Útica en Túnez. Bien, aquí tenemos Cádiz. Siempre se había considerado que no habían ido más allá, sobre todo porque aquí, en el Cabo de San Vicente, es de unos vientos feroces, que esos sí son unos vientos tremendos, y se consideraba que era imposible, ¿no?, girarlo con este tipo de navegación comercial de los fenicios, y sin embargo cada vez más estamos descubriendo factorías fenicias que están llegando casi ya a Galicia, nada menos. Y concretamente en Lisboa hay el yacimiento de Abul, que es de un gran interés, y luego veremos alguna otra prueba reciente que he traído. Como veis, todo esto son factorías y puntos fundamentales. Está el carambolo, por ejemplo, aquí, que siempre se ha considerado tartésico, pero a mí me parecía bastante lógico que fuera fenicio. Y estos fenicios, cuando vuelven, cada uno de estos viajes, expanden noticias sobre algo que para un griego de Jonia, como era Homero, pues es el mundo completamente desconocido. En la antigüedad era muy difícil hacer estos viajes largos. La gente normalmente nacía, vivía y moría en su pueblo y a veces no conocían el pueblo de al lado. Y de hecho, hasta hace no tantos años, o sea, yo creo que todos los que estamos aquí más o menos hemos conocido una España que no tiene nada que ver con la de hoy, y nosotros somos una generación, o como mucho 2, ¿no? Entonces, imaginaos lo que podía ser en la antigüedad. Eso por la parte de los vientos. Bueno, perdón, se me había olvidado una cosa que quería decir al respecto. En esta zona cerca de Balsa, de la actual Tavira, hay un santuario fenicio con un pozo sagrado a Baal Safón, que es el dios de los vientos fenicio. Es decir que, y luego tenemos noticia de varios santuarios a céfiros en otros lugares. Esto indica la enorme importancia del viento en este momento. Por otro lado, los caballos. El caballo, desde que se domestica, se vuelve un compañero inseparable de los hombres para muchos menesteres, y recibe culto, recibe culto a la divinidad que los protege en una fecha relativamente temprana, ¿no? Esto se definía en el mundo griego como Podnia Hipón, que es la señora de los caballos. Aquí tenemos un ejemplo, como veis, la diosa tiene a ambos lados caballos y lleva unas palmas en la mano. No se sabe en este caso si son de Victoria o no. Eso del mundo oriental y cretomicénico pasa al mundo griego clásico, y aquí tenemos, por ejemplo, una representación del templo Y de Selinunte de Sicilia del siglo VI a.C., donde vemos a Demeter y su hija Coré, es decir, lo que serían Ceres y Proserpina, y evidentemente las dos, pero sobre todo Ceres, están relacionados con la fertilidad. Van en un caballo, ambas, pero está claro que los caballos laterales no están uncidos. Es decir, se trata otra vez de una especie de representación de señoras de los caballos, y en este caso con la idea de fertilidad que trae Ceres. El mundo indoeuropeo, puesto que los griegos no dejan de ser también indoeuropeos, tienen una única diosa dedicada a estos menesteres, que es Epona, que es su versión celta de la diosa de los caballos, aunque hay algún ejemplo en otras zonas del imperio. Se da sobre todo en Galia y Germania, que digamos son los núcleos fuertes de los celtas,
no había tantos celtas, a pesar de que se oye mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, en Hispania se puede decir que no hay celtas a partir del siglo VI a.C., los hay antes, pero no, después no hay verdaderos celtas. Y para los romanos y para los griegos, los celtas keltai eran los galos. Esto es importante también tenerlo. Bueno, pues aquí he traído dos ejemplos y en este segundo, que sería este es galo, y este que es de Germania, pues vemos a Epona con sus caballos y otra vez la bandeja de la fertilidad, una bandeja llena de frutos. En la península ibérica se pueden señalar también algunos monumentos, por ejemplo el relieve este de Villaricos, que es una zona de Almería más de ámbito semita, o sea, más bien fenicia, y aquí lo que tenemos es un señor de los caballos, pero como veis está como dándole de comer o dando alguna pócima o alguna semilla especial o algo así a dos caballos que están a sus lados sentados. Y aquí, en cambio, en el mundo contestano de la Alcudia de Elche, en Alicante, tenemos una Podnia Gipón en este vaso de cerámica maltratado, pero bueno, está luego restaurado y la vemos también aquí alada o alado, y porque aquí se piensa que puede ser una mujer, pero en fin, tampoco es que quede sumamente claro, sujetando a dos caballos. Es decir, que tanto los vientos como los caballos son dos protagonistas, digamos, del mundo de la esfera divina en el mundo antiguo y sobre todo en el Mediterráneo. Y los dos confluyen en este llamado mito de las yeguas y el viento. Entonces, el mito, y digo, sigamos por ahora llamándolo así, porque como os he dicho, yo no creo que se trate realmente de un mito, ni los antiguos lo contaron nunca como un mito, a veces digo que es un mito del siglo XX, es decir, se ha convertido en un mito por la crítica reciente, pero ellos no lo veían así. Consiste en la creencia de que en las cercanías de Olisipo las yeguas, volviéndose ansiosas hacia el océano, podían ser fecundadas por el viento del oeste. Ocurría en la primera quincena de febrero y las yeguas así preñadas por un dios daban a luz potros velocísimos, pero cuya vida era breve porque apenas llegaban a los 3 o los 7 años. Hay autores que dicen 3, 4, 7, pero lo cierto es que vivían poco. Aquí el lugar donde ocurría el fenómeno, aquí tenemos la desembocadura del Tajo, y aquí tenéis el famoso Monsanto y la carretera que va hacia Sintra y Cascais. No sé si alguno habréis tenido ocasión de estar en Sintra, pero es de esas cosas que uno debe ver antes de morir en la vida, porque es de una belleza y de una originalidad en la acumulación de edificios extraños y originales que hay allí. Y luego, siguiendo esta ruta, se llega a la costa. Y aquí tenemos Monsanto, y hay, como veis, es un parque de flores, es decir, un parque natural consagrado a las flores, como no podía ser de otra forma. Aquí he traído un fragmento del mapa de Lusitania de Juan López, que era el geógrafo de Carlos III, dedicado al marqués de Floridablanca en 1789, y aquí tenemos la zona de Olisipo, Felicita Julia, es decir, el nombre en época de César del municipio de Lisboa, ya incluía la palabra felicidad, es decir, esto nos da un poco idea de lo bien que se vive en Lisboa y que se debía vivir ya en la antigua. Aquí tenéis Sintra, el promontorio Magnum, que es el Cabo de la Roca, y llamo la atención sobre el hecho del nombre de Olisipo, Ulises, y entonces de siempre se ha dicho que la ciudad fue fundada por Ulises. Ulises es el protagonista del otro gran libro de Homero, de la Odisea y sus viajes, y yo personalmente me creo a pies juntillas que Ulises fundó Olisipo. ¿Y ahora por qué? Pues por la misma razón por la que se dice que llegaron a Galicia, pero bueno, eso nos llevaría muy lejos y lo vamos a dejar ahí, pero muchas veces en estas cosas es solo cuestión de esperar a que acaben apareciendo pruebas. También se negaba lo de los fenicios y ya los tenemos al norte de Lisboa. Aquí hay un detalle de donde se supone que las yeguas corriendo, porque corrían de una forma loca y se paraban solo cuando llegaban al océano, dice otro de los autores.
Y, por supuesto, os aseguro que es un sitio ventosísimo y se llamaba Promontorio Magno o Cabo Magno. Hoy en día hay un faro que se ve a una enorme distancia. Aquí te dan un certificado, que, si quieres, que dice que certifican que has llegado al punto más extremo del continente europeo por 4 o 5 euros. No está. O sea que no me digáis que nos sale barato. Bien, ahora vamos a ver un poco sobre los textos. Y entonces quiero destacar sobre todo a Homero. Homero en realidad es el autor, es el padre de la literatura europea, yo creo que lo sabemos todos. Es un hombre, bueno, siempre se discute si es un hombre, si son varios, si es un grupo, si estaba ciego, si no estaba ciego, si existió, si no existió. En fin, en general en la antigüedad se consideraba que existió. Hay autores que dan, por ejemplo, hay quien dice que era en realidad un hombre llamado Melesígenes, que es el que no ve, y ahí se cuenta toda la historia, que era de Esmirna, que viajó, que estuvo aquí y allá, etc. Probablemente no podamos asegurar que eso es así, pero que lo daban como persona real, también. Somos nosotros los que luego empezamos a pensar, no existió, esto tal, hubo un... Pero en fin, nosotros vamos a pensar que existió. Hay muchos bustos de Homero del mundo griego, pero sobre todo copias romanas de originales griegos. Se trata de transmitir también esta idea de la ceguera, que sí que le caracteriza. Aquí tenemos, por ejemplo, una moneda de Paflagonia, una moneda de la ciudad de Amastris, pero veis que estamos ya en el siglo II después de Cristo. Es decir, desde un siglo 9-8 en el que él pudo vivir, tenemos que en 1100 años que han pasado ya, es un hombre de una extraordinaria importancia que se valora mucho, porque lo mismo la Ilíada que la Odisea, pero sobre todo la Ilíada, han quedado como arquetipos de todos los valores, las virtudes, los vicios, los defectos, el valor, la cobardía, la protección de los dioses, el odio de los dioses, y en fin, una cantidad impresionante de situaciones humanas y de problemas que afectan a la psique y a las relaciones de unos con otros, que digamos que son arquetípicos. Es decir, cuántas veces la literatura después ha desarrollado esas mismas ideas, ¿no? Porque al final los hombres somos siempre los mismos. Es decir, va variando nuestra información, nuestra manera de pensar, pero aquello que es intrínseco, que es telúrico, eso es muy difícil que se borre, ¿no? Por eso el hombre repite tantas veces la historia. El peso de Homero se refleja muy bien en este cuadro de lo que siempre en el colegio decíamos Ingres, a este pintor, ¿no? Ingres, del Museo del Louvre de 1827, y se ve, pues, o sea, él quiere representar la apoteosis de Homero, no solo con personajes de su época y de época romana, sino también, como aquí veis abajo, los personajes de su propia época. Aquí está firmado por el pintor. Y esto sería una de las pruebas recientes, bueno, tan recientes que esta pieza se ha presentado, como puse aquí arriba, el 5 de mayo de 2018, ya hace un mes, en el nuevo hotel Eurostars, que es impresionante. No, os aseguro que no cobro comisión, pero he estado viendo las fotos y yo me he planteado, digo, voy a hacer un poco de publicidad, que igual luego me invitan a, por lo menos, algo, ¿no? Debo ser la primera persona que propaga lo del hotel aquí fuera de Portugal, pero es que tiene un museo dentro. Es decir, la construcción del hotel les requirió, por la normativa portuguesa, excavar y han conservado de una manera perfecta lo que fueron encontrando en la cimentación del hotel. Y entre esos hallazgos, en lo que había sido los almacenes Sommer de Lisboa, apareció esta estela fenicia, que es una estela funeraria perfecta, y que es una prueba más de la presencia de los fenicios en Lisboa, y que por lo tanto lo que decía Estrabón, que es otro autor muy conocido de época de Augusto Tiberio en Roma,
eran los informantes de Homero. Por lo tanto, aquello que Homero nos va a contar sobre las yeguas, que es a donde voy a parar ahora, efectivamente tenemos pruebas de que perfectamente le pudieron informar los viajeros fenicios. Entonces vamos a ver, en la Ilíada, que como sabéis es el intento de los griegos de conquistar Troya, que al final no es más que una guerra comercial, ¿no? El estrecho de los Dardanelos y tal, pero el pretexto es que la bellísima Helena se fuga con el bellísimo Paris y entonces ahí se monta y Agamenón y Menelao y todos los demás reyes griegos con Aquiles, con Ulises mismo y tal, pues todos hacen una gran expedición a Troya a vengar la afrenta. En el canto 16 de la Ilíada dice Homero: Patroclo mandó a Automedonte, el amigo a quien más honraba después de Aquiles, el destructor de hombres, etcétera, que enganchara los caballos. Automedonte unció bajo el yugo a Santo y Valio, corceles ligeros que volaban como el viento y tenían por madre a la arpía Podarga. Voy despacísimo, perdón, me acabo de dar cuenta. ¿Voy bien? ¿No? Voy a tratar de correr un poco más, pero ya os digo que voy muy despacio. Voy a empezar a correr de verdad. Bueno, pues los que tenían por madre a la arpía Podarga, la cual los concibió del viento céfiro mientras se hallaba pastando en una pradera a las orillas del océano. Esto quiere decir, en mi opinión, que es una fuente sobre la península, porque esto siempre se ha traducido del río Océano, y se ponía el río en la Troade, o sea, por la parte griega. Sin embargo, cuando coges el texto, en realidad lo que dice es a orillas del océano, y a orillas del océano solo puede ser la península. Por lo tanto, los caballos de Aquiles habían sido concebidos en la zona de Lisboa, es lo que podemos concluir. Bien, aquí tenemos la Ilíada, Aquiles curando a Patroclo, un cuadro de Giorgio de Quirico, Los caballos de Aquiles del año 58, el famoso Aquiles ante Troya, y todos tenemos a Brad Pitt en la cabeza, probablemente en la cabecera también, y se ve que el tema de Aquiles y el tema de Troya todavía funciona. Bueno, ahora entonces voy a ir muy deprisa. Solamente hacedme fe. El artículo, de todas formas, en mi página de Academia Edu se puede leer, o sea que todo esto se puede ver con detalle, ¿no? Tenemos fuentes que hablan sobre esto: Aristóteles, Varrón, Virgilio, Pompeyo Trogo. Solo hay dos escépticos y uno es Pompeyo Trogo. Columela, Plinio, que da los textos que dije antes, Silio Itálico en las Púnicas, Claudio Eliano, que es el biólogo. Por ejemplo, este dice: los hombres expertos en la cría y cuidado de los caballos manifiestan que estos disfrutan sobre todo en los suelos pantanosos, en las praderas y en los sitios ventosos. De ahí que encontremos que Homero, y ahora cuidado, dice, quien a mi juicio tenía un notable conocimiento de estos asuntos, diga, y entonces hace la cita de Homero que vimos antes, ¿no? Además, los cuidadores de caballos son testigos frecuentes de que las yeguas son preñadas por el viento. Esto lo dice un biólogo de enorme prestigio, Claudio Eliano, siglo II, III después de Cristo, escribiendo sobre la naturaleza de los animales. Tenemos que pensar que Claudio Eliano no sabía lo que decía, que es mentira que los cuidadores de caballos le aseguraban que eso ocurría. Entonces estamos ante el problema de las fuentes cuando todo esto se niega, ¿no? Opiano de Apamea, Lactancio. Aquí empiezan algunos autores cristianos, sobre esto voy a volver porque es lo que va al final de la conferencia. Solino, que habla sobre distintos tipos de maravillas, Quinto de Esmirna, Vegecio Renato, que está escribiendo sobre la mulomedicina, es decir, este es un veterinario, y lo dice, habla sobre la brevedad de los caballos hispanos, pero claro, es una brevedad asociada al relato de la partenogénesis de las yeguas. Marciano Capella, y luego el famoso San Agustín, Isidoro de Sevilla, que más erudito y más sabio no se puede ser, etc. Entonces, después de estos 23 textos que como veis hablan sobre este fenómeno, tenemos que pensar que es un hecho probado
o es un mito para crédulos? O sea, algo que cualquiera, o sea, a cualquier antiguo, como no tenían 2 dedos de frente, pues sabiendo cómo se hacían los niños, le decían, no, pero las yeguas, viene el viento y sale un potro. Pues no tiene lógica, ¿no? Entonces vamos a buscar otra explicación, si pudo ser una partenogénesis. Ahora entramos en la parte un poco, digamos, más de ciencias puras y duras, como dicen ellos, que ellos son las ciencias puras, nosotros no sé los que somos, los de letras. Entonces es la proteobacteria. Solo nos queda otra cosa. La partenogénesis y la proteobacteria Wolbachia. Bueno, pues justo, como digo, en 2004, en la revista esta Ploid Biology, habla sobre la endosimbiosis y el genoma de la Wolbachia, que aquí lo tenéis, según este instituto prestigiosísimo de Norteamérica. Esta Wolbachia no deja de ser una bacteria, se llama proteobacteria, y es una clonadora natural, que es lo que vimos antes, que cuando ella se mete en un huésped, como ella evoluciona y vive más contenta solo en ámbito femenino, pues se dedica a cargarse todo lo que suene a macho que haya por los alrededores, y evidentemente cuando clona vuelven a salir hembras. Ese es el efecto de la... Pero esta proteobacteria no solamente tiene esta función, sino que es la autora, por ejemplo, de una enfermedad que se ha llevado por delante a millones de personas en África, la ceguera del río, que es algo que se está extirpando hace poco tiempo. ¿Y cómo se extirpa esta enfermedad? Con el uso masivo de antibióticos específicos. Esto tendrá que ver con la razón por la que yo creo que este fenómeno residual que pudo darse en un grupo más o menos grande de ganadería caballar lusitana, pues probablemente con el uso de las bacterias posterior o comiendo alguna hierba que tuviera algo parecido a un antibiótico, por eso acaba desapareciendo y hoy en día no lo tenemos, ¿no? Bueno, esto nada más es el resultado de la consulta que yo le hice a Eisen, y bueno, dice lo que produce, y la opinión por Eisen, que me dijo que no veía por qué no podía existir estos microbios que tienen el objetivo masculino, o sea, cargarse la parte masculina de un ser vivo, no puedan existir en mamíferos. Es decir, es verdad que no se ha documentado hasta ahora, pero puede haberlo. Esto es un médico que por decir cosas de estas perdió una posibilidad de ascenso en Harvard, nada menos, porque él consiguió la partenogénesis de un conejo entre 1934 y 1937. Y de hecho le llaman la Pincus génesis a veces, ¿no?, a lo que él hizo. Es un nombre muy peculiar y a que no sabéis que fue uno de los 2 creadores de la píldora anticonceptiva. Tiene gracia porque tiene algo que ver también, ¿no? Es decir, es una persona de una gran importancia y naturalmente que creía en ello. La más famosa, sin embargo, es la oveja Dolly, que muchos de aquí hemos visto prácticamente nacer, porque fue en el 96. Aquí la tenemos recibiendo toda clase de atenciones mediáticas. Luego algunas noticias que hay de después. El padre de la oveja Dolly, que es uno de los 2 investigadores del Instituto Roslin de Edimburgo que clonaron a la oveja Dolly, pidió permiso en 2002 para clonar embriones. Es decir, la idea de la clonación, que apunta a por donde iba antes Ana con las cuestiones del futuro. Esto está prohibido en toda Europa, el clonar embriones humanos, pero él lo hacía con el fin específico, como veis aquí abajo o aquí arriba, de obtener células madre. Y esto, si no está hoy autorizado a más nivel, lo estará porque es evidente que tiene una serie de ventajas que a la sociedad le va a interesar tener, ¿no? Pero luego de vez en cuando, por ejemplo, yo he cogido unas cuantas noticias. Las hembras de tiburón martillo no necesitan el macho para reproducirse. Primer camello clonado del mundo. Noticia de la agencia Reuters de 2013. El primer perro clonado a partir de células adultas de un perro de caza afgano. Es decir,
Y esta noticia que es muy curiosa, que la es de 22 de febrero del año pasado, y es un reportaje en El País. Estos son nietos o bisnietos o tataranietos de Dolly, y curiosamente se mueren jóvenes. Entonces, yo pienso que hay que dejar a la genética que haga su trabajo, pero hay que seguir estudiando cuando se pueda los caballos peninsulares, que haya posibilidad de estudiar. Es difícil porque, como me decía Aysen en aquellos emails, hace falta tejido reproductivo u óvulos, y lógicamente cuando llegan a nosotros caballos de una gran antigüedad, pues son los esqueletos. Se puede estudiar ADN y tal, pero no es fácil que se haya conservado ningún tejido que pueda servir para esto, pero no sabemos porque como hay muchas noticias. Entonces nos volvemos al pasado para ver que los genotipos de los caballos más antiguos, precisamente está el caballo ibérico en general y el caballo sorraya. Los caballos de sorraya están un poco al sur de la zona que hemos visto. Es una raza que casi se extingue en la primera mitad del siglo XX, que fue salvada de milagro cuando quedaban apenas 30 ejemplares. Y es esta raza, sorraya es subraya, debajo del río Raya. Bueno, pues mirad qué curioso. Aquí tenéis una yegua y un potrillo de sorraya, y aquí tenemos en la cueva de Tito Bustillo de Ribadesella, como es una cronología, he puesto 40.000, pero bueno, en realidad son 30.000 aproximadamente. Se conservan una serie de caballos representados, también hay algún bisonte y incluso hay unas figuras humanas. Pero bueno, lo que nos interesa ahora, pero muy probablemente se trate, es decir, que esta es la raza más antigua probablemente de toda la península ibérica de caballos. Aquí tenéis otro ejemplar, estos son machos de sorraya, y un detalle de Tito Bustillo. Y la otra raza que es antiquísima, también portuguesa, que es la garrana, que también sería una buena candidata para ser una de la raza donde ocurría este fenómeno, ¿no? Y el caballo lusitano actual, lo mismo que le pasa al caballo español, a nuestro caballo, que es bellísimo, pero tiene mucha mezcla, sobre todo de caballo árabe, y entonces para estos estudios no nos valdrían tanto. Con esto se ha conectado el estudio del cebro. Yo, por ejemplo, pienso que cebro puede venir de céfiro. Hay una evolución etimológica que lo haría factible. Y aquí veis la distribución que tenía, los núcleos que fueron quedando, y cómo en el siglo XVI se pierden estos ejemplares. Pero quedan ecos en época romana. Por ejemplo, aquí tenemos la calzada 14. Aquí en la zona de Monforte hay una villa llamada de Torre de Palma, que es de las más grandes de toda la península, donde apareció un mosaico de los caballos con 5 caballos preciosos: Iberus, Leneus, Lenovatis, Inachus, y queda como uno de esos ejemplos paradigmáticos, ¿no?, de la importancia de los caballos en la península. Y es también importante ver que cuando el rey Juan de Portugal manda crear la caudelaria real, o digamos los establos reales, precisamente se pone en Alter do Chao, que está al lado, mirad, está aquí. Qué casualidad que acaba todo en la misma zona. El maravilloso mosaico de Marciano de Mérida, una escena de doma de caballo. No voy tan mal, me parece, ¿no? Hemos empezado un poco más tarde. Voy a frenar un poco, ¿no? ¿Tenéis mucha hambre? Todavía no. Bueno, y ahora para finalizar, que es lo que quería dejar para el final, el factor del cristianismo. Si nos fijamos en los textos cristianos, que no nos hemos podido fijar por falta de tiempo, lo curioso es que los teólogos y los ideólogos del cristianismo, sobre todo a partir del siglo III, IV, V, VI, se dedicaron todo su afán a deconstruir, que es como le llamamos nosotros, a deshacer, a destruir, a reírse de los mitos de los paganos y de los dioses de los paganos. Entonces se reían de un dios que hace esto, de una diosa que
que tiene patas de cabra, se reían de todo y en general los mitos pues los destrozaban porque no tenía nada que ver con el cristianismo. Sin embargo, este relato de las yeguas y el viento jamás lo tocaron, nunca intentaron desprestigiarlo ni ponerlo en duda, y a mí es algo que me llamó muchísimo la atención. Entonces, el que mejor representa este fenómeno es Lactancio, en una obra que se llama Instituciones Divinas, en el libro 4, capítulo 12, donde dice, lo leemos directamente en español: si todo el mundo sabe que las hembras de algunos animales suelen quedar encintas por obra del viento o de la brisa, ¿por qué va a extrañar a alguien que digamos que la Virgen quedó encinta por obra del Espíritu de Dios, al que le es fácil hacer lo que quiera? Esto es lo que dice Lactancio. Bien, lo interesante también del texto es que dice notum est. Si os habéis fijado, aquí dice notum est, es decir, es muy conocido. Todo el mundo sabe que las hembras de algunos animales se quedan embarazadas por el viento. O sea, lo da como algo que realmente circulaba en la sociedad romana, que todo el mundo lo sabía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos utilizan les viene muy bien el relato, porque como la gente está acostumbrada a esa idea, es como ellos pueden explicar cómo es posible que el Espíritu Santo produjera la generación de Jesucristo en una virgen como era Miriam o María. Y entonces yo creo que esta es, ¿cómo no sería posible para Dios obrar semejante prodigio si así lo quisiera? Entonces, efectivamente, vemos que esta idea la encontramos durante toda la Alta Edad Media, sobre todo a partir del siglo XIII, XII, empezamos a encontrar este tipo de representaciones. He puesto esta porque está en el Prado y la podéis ver cuando queráis. Y entonces la representación de la Anunciación, sabemos que es con el arcángel Gabriel. Aquí aparecen Adán y Eva como, digamos, todo lo contrario de lo que va a representar la Virgen María. Y aquí tenéis, digamos, de esa especie de nube baja un soplo, un hálito de Dios, pero como veis aquí está la paloma, es decir, el Espíritu Santo, y entra por el oído de la Virgen. O sea, es lo que se llama, como tenemos aquí, la conceptio per aurem, o concepción a través del oído. Es decir, ellos querían representar este milagro, porque eso sí que es un milagro, y entonces lo hacen a través del oído. Hören über Grenzen es el nombre de una exposición, y hubo también un ciclo de conferencias en Novernhof en 2010, donde vemos en otra representación pictórica, aquí veis como el niño baja en plan kamikaze con la cruz, pero va por el hilo de viento que viene del cielo, y aquí tenemos efectivamente el Espíritu Santo. O, por ejemplo, en este cuadro de la Pinacoteca de Siena, de Taddeo di Bartolo, de comienzos del siglo XV, donde Gabriel está dictando el mensaje que trae para la Virgen, y aquí volvemos a tener a Dios soplando, no sé si se lo podéis ver bien, el hálito hacia el oído de la Virgen. No, un momento que no nos vamos todavía. Porque eso me ha gustado escribirlo para vosotros y os lo voy a leer, pero es muy poquita. Lo cierto, casi asombroso, es que casi 3000 años después de Homero, millones de personas de nuestra época continuamos creyendo en tal dogma de fe. Aunque aquí y ahora lo que nos interesa es la afirmación de Lactancio de que la concepción de animales mediante el viento era cosa bien conocida todavía en el siglo IV después de Cristo. Y nuevamente otro padre de la Iglesia, San Agustín de Hipona, nada menos que en pleno De Civitate Dei, la famosa ciudad de Dios, nos dice que cualquiera puede comprobar por sí mismo esta y otras maravillas.
Dice acerca del relato de las yeguas del viento. Y dice San Agustín, no tiene más que viajar a las cosas, a los lugares concretos donde tales cosas ocurren. Son mirácula, afirma, que nosotros mismos podemos encontrar, podemos comprobar y encontrar testigos idóneos de ellos. Si yo ahora mismo preguntara, pero no lo voy a hacer, ¿cuántas personas del selecto auditorio que me honra hoy aquí con su presencia creen que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? O sea, por un soplo o hálito divino, actuando sobre una virgen. Quizá un número elevado de personas levantaríamos nuestras manos. De manera que, lejos de considerar esto alguna irreverencia, que me lo he planteado a veces, digo, esto me va a costar por lo menos 1000 años de purgatorio. Pues viene avalado por autores cristianos tan acreditados, nos permite intuir lo mismo que con el mito antiguo, y con esto entraría ya en lo más propiamente antropológico, cómo el campo de las creencias puede no estar tan lejos del mundo de la realidad, lo mismo hace 3000 años que ahora, cuando seguimos creyendo cosas que a lo mejor científicamente pues son difíciles de creer. Y ahí entra la fe. ¿Por qué se la vamos a reprochar, por ejemplo, como tantas veces hacemos a los antiguos? Por lo tanto, no hay nada nuevo bajo el sol. Y muchas gracias por su atención.